porque uno llega, se pierden los valores con esta enfermedad. Entonces, uno está tan arriba de la pelota, si se quiere llamar de alguna forma más coloquial. No eres tú. Está tan enfermo, uno no No es. eres tú. Entonces, yo me acuerdo que esa vez que no tenía plata para poder hacer el último consumo, no tenía plata y el gallo que vendía decía, bueno, déjame algo. Y yo le tuve que dejar la silla de mi hija del auto y después cuando ya atino a lo que había hecho, pasado una hora, cuando se había acabado el efecto del consumo, y digo, bueno, ¿y cómo llego a la casa sin silla del auto? Pero es tan manipuladora la enfermedad y no sé, se imagina y se crenea tantas cosas que termino rompiendo el vidrio para decirle a la Francisca que me habían robado y que definitivamente no era lo que yo había hecho realmente con la silla. Y un montón de, de situaciones y de cosas. Por ejemplo, el viernes estábamos hablando cuando estábamos comiendo todo y hablaba con la Francisca, estaba la Ignacia, todo. No sé, la Francisca me decía que yo me encerraba 4 horas en el baño, que no salía a hablar con nadie. Son etapas muy oscuras que solamente la puede vivir una persona que está en absoluto consumo. Entonces, este programa es muy bueno y qué bueno que hasta ahora toquemos el tema porque cualquier familiar puede pedir ayuda por una persona, cualquier persona que nos esté mirando en este minuto puede pedir la ayuda para poder rehabilitarse. Se puede, no es fácil, no hay una varita mágica que uno le van a decir desde hoy día no va a consumir más. Es difícil, es un proceso, pero que realmente se puede. No sé, anoche estaba viendo Primer Plano, lo pudo hacer la Katy Orellana, lo han hecho bastantes personas que son conocidas, que pueden ser un referente, pero esto, no sé si Paulina o Maitén, me dijo que era para toda la vida. Y es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. Claro. Y yo creo que yo he leído mucho sobre esto porque trabajo hace 30 años con niños, con adolescentes. Y de repente en el camino de las clases tú te das cuenta cuando van cambiando algunos, empiezas a enfocarte como ayuda. Y yo creo que el gran mérito que tiene el que lo supera, el que día a día lo supera, también lo tiene la familia, al entender que a veces no tiene que ayudarlo, tiene que dejarlo tocar su propio fondo, y eso a alguien que tú amas es muy difícil que lo hagas. Sobre todo la mamá, fíjate que cuando se produce la codependencia, hay medidas terapéuticas que le dicen a la mamá, no le abras la puerta de la casa. No contestes ese llamado. No contestes el llamado. Exacto. No le puedes pasar 10.000 pesos. No lo puedes hacer. No debes hacer. Aunque te esté pidiendo que es para comer, que te ruegue, que está pasando frío, que es para comprar un chaleco. Pero es difícil. Y hay que claro, decir, todo el entorno no, tiene que entenderlo. Claro. Todo el entorno tiene que darse cuenta que eso es necesario, que eso es la única forma. Que es parte de sanarse. Que es parte Y hay de muchas la mamás ayuda. que lo niegan, ¿eh? Claro. Que no quieren reconocer que al cabro o a la niña le está pasando algo. que no es difícil a mí hacerlo. en un minuto de la vida estaba viviendo en una comuna y de repente en la mañana me desaparecieron los balones de gas. Me voy a duchar y no salía agua caliente. Entonces voy a ver abajo y dije, pero ¿cómo si había gas? Y no estaban los balones. Me separaba de la casa al lado una pandereta. Y habían marcas de mis perros como de uñas en la pandereta. Entonces llamé a la persona dueña de la casa y le dije, ¿tú viniste, sacaste los balones por cualquier cosa que necesites? No, me dijo nada. Entonces le dije, me los robaron. ¿Pero cómo? Sí, le dije yo, pero no se alcanzaron a meter porque están las marcas de los perros. Bueno, había sido el chico de la casa al lado. Entonces yo llamo a los vecinos y la señora, que era una señora argentina, me dice, no, me dice, ¿qué pasó, Paulina? Entonces le digo, perdón, pero aquí algo pasó porque es de tu casa el cuento, no de la casa de la mano izquierda. Entonces me dice, le digo, ¿quién se quedó? ¿Tú estabas ayer? No, me dice, yo salí con la nena y quedó mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 18. Quedó Facundo. Entonces le digo yo, y el nene, le digo yo, porque me decía, se quedó el nene. Entonces le dije, ¿y el nene se quedó solo? No, me dijo, estaba con un compañerito de 18 años. Perfecto. Entonces le digo, bueno, le dije, ¿tu hijo está metido en la droga? No, me dijo Paulina, no, por favor. Me dijo el chico, no, yo además le prohíbo las malas amistades y todo. Efectivamente el cabro, con un gancho con el amigo, habían agarrado los balones, los perros no pudieron agarrar los a ellos, pero me habían robado los balones. Me topé en la tarde porque yo llamé a Carabineros, hice toda la gestión y asusté al chiquillo. Me lo topé en la tarde y le dije, mira, le dije, lo que te va a pasar a ti es que vas a caer preso, porque tú te robaste. Me dijo, es que yo que necesitaba pastillas. En este caso eran pastillas. Entonces le dije, pero robaste 2 balones, ¿en cuánto los vendiste? En 5 lucas. 5 lucas. Un balón de 15 kilos. Imagínate todo lo que hizo para... La mamá no me dio nunca más la cara porque yo creo que se moría de vergüenza. Claro. Y el papá fue a hablar conmigo, con el dueño de la casa, casi llorando el pobre viejo. Y ese dolor que viene de ese papá
Me hizo no seguir, obviamente, con ninguna cosa Oye, contra el chiquillo. Pero le dije, ustedes tienen que poner mano firme. Tú Ya, sabes ya que- él tocó fondo, o sea, ya llegar a robar la casa al lado, porque se sacan las cosas de la casa, Sí, de las propias bueno, papás. eso de te los quería propios- contar. la propia A mí familia. me llegan muchos casos. Que son a por salvarse WhatsApp, los cabros, que claro, el pero, término. por ejemplo, una vez en Rancagua, cerca de Granero, voy por una situación especial a ver una persona que hacía cabaña. Y estábamos hablando de las cabañas y todo, estaba la señora y estaba el caballero. Entonces el caballero me llama a un lado y me dice, Güeyto, tú te recuperaste de las drogas y todo, no sé qué hacer con mi hijo. Acompáñame a mi casa porque quiero que sepas cómo estamos viviendo con mi señora, con la mamá de él. Ya vivimos enrejados. Claro. Tuve que poner reja en mi pieza. Tuve que poner reja en el techo porque él incluso se pasaba por el techo para robarnos, Sí. qué sé yo, el equipo, el televisor. Entonces, de verdad que mi hijo, aunque yo le cierre la puerta, se pasa por el techo, nos roba. Y lo último que hace nos cualquier queda cosa. es nuestra habitación, es nuestra pieza, es nuestro lugar más íntimo porque se ha robado toda la casa. Una persona que tenía buena situación y todo el asunto. Y de repente se larga a llorar. Este caso a mí me impactó mucho porque me dice un papá que se pone a llorar y me dice, Sí. tú sabes que yo prefiero a mi hijo muerto que vivo para que él descanse y descansemos nosotros. O sea, a un nivel que él veía que su hijo estaba tan desesperado y que no podía salir y que estaba tan atrapado por un consumo de droga que decía, yo prefiero que casi esté muerto para que él descanse. Y no haga descansar a nosotros, haga descansar a mi mujer, a Imagínate su mamá. que piense porque estaban eso, claro. viviendo presos, estaban Claro. viviendo encerrados. Es que la cadena a veces cuesta explicar, es fácil decir, ¿no? Lo que tienes que hacer es no escuchar, no ayudar, dejarlo que toque el fondo. Eso, los padres. Pero la cadena de ejemplos que me dieron a mí que fueron tan significativos era cuando estás en la adicción, ni siquiera tienes la posibilidad a veces de tener un perro. No vas a poder cuidarlo. Claro. No tienes una planta. No te haces responsable de esas Nada. cosas, menos te vas a hacer responsable de las grandes cosas. Entonces el problema es muy grave. Ajá. Y es necesario que la familia lo entienda cerrando Dani, la puerta a veces. Y que la No queda familia otra. lo entienda, que apoye. Y yo siempre he dicho en una primera etapa, después hay medidas terapéuticas como la que estábamos hablando, pero en una primera etapa yo siempre he dicho que la familia tiene que contener y tiene que apoyar desde el cariño. Esto cuando una persona, algún familiar, y también quiero hacer un paréntesis acá, que siempre asociamos las drogas y el consumo a los jóvenes, y esto es transversal. Esto a personas adultas, jóvenes, esto tampoco la droga está en las poblaciones, la droga está en todos lados. Yo he conocido gente, doctores, gente de todo ámbito que se droga, porque siempre tendemos a pensar, jóvenes, población, y no Sobre es todo así. no es medio, y no es claro, así. claro. Entonces, para hacer No, también ese porque también paréntesis. hay un tipo de consumo o un tipo de adicción que son funcionales. Hay mucha gente que es alcohólica, que es drogadicto, que son funcionales, que pueden funcionar en el día a día igual que eso. Yo creo que también es muy complejo y que también es la realidad de muchas familias. Así es. Y entonces lo que yo digo que en una primera instancia, ojalá las familias y que nos estén viendo y tengan algún pariente, algún familiar o amigo que ustedes ven que están en el consumo, lo primero es tratar de acercarse, pero es de la contención y el amor. Esto es lo mismo que un familiar diagnosticado con cáncer. La primera reacción que nosotros hacemos es dar cariño, dar contención, averiguar, decir, ok, tienes un cáncer, ¿qué es lo que podemos hacer en familia? Vamos a salir en conjunto. Pero claro, cuando hay adicción, se asocia o al carrete o al dejarse de lado. Entonces, claro, una persona dice, no, es que estoy enfermo y tengo adicción. Ah, no, casi arréglatela solo. Al principio hay que contener mucho, la familia es muy importante para poder vivir Y en tu caso, Daniel, proceso. a partir del ejemplo de la Paulina, en tu caso, ¿cómo fue con tus viejos? Me imagino que lo tienen que haber pasado pésimo, pero ¿estaba esa negación de tus papás o siempre se dieron cuenta y asumieron que eso era una realidad? Sí, mi papá, bueno, eran como entrapados a la antigua, entonces como que yo sentía que o no se daban cuenta, o cuando uno es una persona, cuando uno tiene la personalidad y tiene esta personalidad que es adictiva, que tiene esta enfermedad, uno manipula mucho, uno sabe muy bien. Gran manipulador. Uno sabe muy bien por dónde ir, por dónde manipular a los papás, a la pareja, a los hijos, sabe perfectamente por dónde hacerlo. Entonces yo manipulaba mucho a mis papás, y mi papá también, desde que eran más como a la antigua, no querían, yo creo que no querían darse cuenta, realmente no querían ver la realidad Asumir. de lo que pasaba. Hasta que ya quedó después la escoba y yo me metí en cosas bien complicadas. Entonces, de alguna manera, mi papá asumió eso, habló conmigo y dispuesto a ayudarme, pues ayudarme desde la rehabilitación, incluso
bueno, esto sí nunca lo he contado. Mi papá, hasta contactarse con los dealers, que yo les debía plata. O sea, una persona en ese minuto de haber tenido mi papá, murió 82 años, yo hace 17 estoy limpio. ¿Cuánto es? 60 y tantos años. Conectado con un mundo que no conoce, que O sea, no es de él, que es... extraño absolutamente. Pero él contactándose con la gente que a mí me vendía para poder tratar de Parar sacarme eso. de ahí, Claro. parar, cortar el vínculo, y de alguna manera yo también debía plata, entonces estaba en un riesgo, entonces desde ahí también yo veía a mi viejo caminando y tratando de conversar con esta gente que era un mundo extraño para él. Entonces de ahí también el apoyo. Oye, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que habla muy bien de tu proceso es poder transparentar tu historia. El ser humano siempre cuenta las ganas nomás, Sí, po. cuenta las buenas nomás. Sí. Pero tú hoy día tienes la libertad de poder contar las oscuridades, porque somos sombra y luz, y generalmente a uno le gusta las luces nomás. Po. Es que yo descubrí algo. Yo descubrí que cuando yo recién comencé el proceso, que yo estuve en rehabilitación del 2008 al 2010, y tenía que volver a trabajar y volver a pedir las oportunidades, y se me cerraron todas las puertas, y ahí invento un programa de internet. Yo empecé a dar mis primeras entrevistas contando esto, como saliendo del closet de la droga, el 2010. Que no tiene que 2009. ser fácil. ¿Ah? Que no tiene que ser fácil. No era fácil porque había todo un estigma y la gente siempre tiende a creer que, no, va a recaer, ¿cómo le vamos a dar la oportunidad? Si él ya, imagínate, lleva tantos años consumiendo, le vamos a creer una vez más. Entonces yo di como 2 o 3 entrevistas donde fui duro con el relato, y eso a mí me sirvió, y es lo que yo le trato de decir a las personas de contradicción o a quien me pida los consejos, de tratar de contarlo porque es protector. Porque, por ejemplo, yo, después de que salieron un par de entrevistas, iba a un restaurante y el mismo garzón me decía, güey, usted juguito nomás. Claro, obvio. Un sabio, un sabio. No, las personas me decían, ¿para qué le ofrecer sour a usted si no puede? Lo vi en la entrevista anoche. Y eso fue siendo protector para Claro. mí. Claro. Mientras más gente supiera, mientras más gente amplificara este mensaje, para mí era protección. Porque Sí. si yo, por ejemplo, no decía nada, pero yo me había rehabilitado, pero el entorno no sabía, Claro. hay estímulos que seguramente Sí. por mi vida, que todo el mundo me conocía, que era aprendido, que Sí. obviamente me gustaba la fiesta, la noche, y yo estaba rehabilitado. Pero imagínate que iba a un restaurante y la gente no sabía. Además que no sé, viene una persona y dice, güeyito, cortesía de la casa, le mandan Claro. un sour. Claro, o tómate una Entonces son cosita, estímulos. sí. Entonces, al comunicarlo, Sí. es más protector. Po. Aparte que, digámoslo, como que el alcohol está muy normalizado en la sociedad. De hecho, yo tengo amigos que... Bicho Viciani, que vino para acá el otro día, el Camilo. El Bicho, por ejemplo, no toma. Él bebió mucho tiempo y después dejó de tomar porque no le gusta. Y la gente muchas veces lo cuestiona. Es una tensión ¿A que te él? hace. ¿Y por qué El no? raro es él. O sea, Como que si toma- fuera- ¿Cómo no va a brindar? Claro, Sí, claro, porque claro, lo claro. cuestionan mucho a él porque él dice, no bebo alcohol. ¿Y por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tenés? Ese sistema tuyo de transparentar esas cosas es muy importante, como lo son los sponsors, al que puedes llamar cuando estás en crisis. Claro. Y cuando uno analiza que son 10 minutos en lo que está la crisis, y si tú logras hablar todo ese tiempo con alguien que te tranquiliza y te baja, salvaste el día. Claro. Entonces, son pequeños detalles tan importantes. Lo que pasa es que, claro, viene este síndrome de abstinencia, donde obviamente te dan muchas ganas de consumir cuando uno está en un proceso, y ahí es donde uno tiene que tener un SOS, un teléfono, recurrir para que bajen esas ganas. Oye, y una realidad que se repite mucho, Sí. porque nosotros lo contamos acá desde tu experiencia, pero para la gente que no tiene cercanía con esto, lo ve como algo que no le va a pasar a ¿Te ellos. digo algo? Yo he estado viendo, según toda esta experiencia de estos años, en todas las familias hay una persona que consume droga o que tiene un consumo problemático de alcohol. Sí. Sea un amigo cercano de la familia, un familiar, en todas las familias de Chile, yo te puedo asegurar que hay alguien que tiene Con algún problema. un consumo problemático, que va más allá de lo recreativo. Son 3 etapas las que uno tiene en el consumo. Uno es el recreativo, después viene un abuso y después viene una dependencia. Esa es la cadena que hay en términos del consumo para poder empezar a una Y rehabilitación. la dependencia es la misma, lo que pasa es que cambia... La frecuencia. No, y Claro, cambia porque- el costo. Claro. El costo, porque una cosa es alcohol y otra cosa son las drogas más caras, más... Entonces esta escalada va creciendo y te envuelve de otra manera. Pero también es el hecho de que dicen, no, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo soy consumidor ocasional, no, yo consumo los puros fines de semana. Sí. Consumo igual, pues. Claro. Obvio. No, porque ahí es donde está el consumo recreativo, cuando uno dice, no, yo consumo el puro fin de semana. Entonces, cuando uno tiene dominado ese consumo de fin de semana, después esa misma persona puede decir, a los meses o al año,
Ah, si ya puedo el fin de semana. Lo manejo. ¿Qué me va a hacer el día miércoles también? Por mitad de semana. Suma. Y ahí es donde viene Claro. el abuso. Y ahí pasarán un par de años hasta que viene la dependencia en personas, eso sí, que son con personalidad adictiva. Sí. Pasa lo mismo con el Sí, cigarro. vamos a leer a nuestros televidentes que se están manifestando con estos temas, por supuesto que es importante tocarlo, ¿no es cierto? Dice, buenos días, soy Bernardo, llevo 8 años sin consumir droga, pedirle perdón a mi hijo. Cuando él tenía 5 años fue salir de todo. Sí se puede salir, cuesta, pero se puede. Y la ayuda de mi esposa y mi familia fue fundamental. Así es. Claro, Felicitaciones a Bernardo. Sí, Claro, el felicitaciones. entorno, la familia es muy, muy importante. Uno lo tiene que hacer por uno. Estando bien uno, va a estar bien la familia. Pero lo principal es uno someterse al tratamiento, uno conocerse. Y el tratamiento, más allá de cortar el consumo, porque el consumo es la punta del iceberg de todo esto, porque abajo hay emociones, abajo hay un montón de situaciones que uno se ha creado psicológicamente. Yo no Sí. soy psicólogo, pero uno se forma emocionalmente de los 0 a los 10 años. De los 0 a los 10 años, lo que te tocó pasar a ti, lo puedes repetir de los 10 a los 20, de los 20 a los 30. Por ejemplo, si de los 0 a los 10 años, un niñito tiene 6 años, la mamá se fue a trabajar y él tuvo una sensación de abandono, y con esa sensación de abandono, a través de, no sé, le dieron un chupete y con eso él quedó satisfecho, estoy en forma bien figurativa. Sí. Luego, ese mismo niño, a los 18 años, cuando una polola la deje y tenga sensación de abandono, ya no va a ser el chupete. Necesita un estímulo. Puede ser un Necesita el estímulo. estímulo. Increíble, Y ahí es donde ¿eh? se va repitiendo cuando uno tiene la personalidad adictiva y no tiene una herramienta para hacerlo. Oye, Daniel, ¿qué pasa con la gente que no tiene recursos? Porque hablamos de centro y la rehabilitación en general no es barata. No. Pues, ¿tiene esa gente la posibilidad real hoy día en el Chile de hoy de poder rehabilitar a un familiar, a un hijo? ¿Hay entidades, hay lugares, hay...? Bueno, la salud mental es muy cara en nuestro país, no tiene mayor cobertura, pero sí, hay centros que son gratuitos. Nosotros en Contradicción tenemos beca, tenemos también apoyo del SENDA, que es la entidad del gobierno. Hemos rehabilitado a mucha gente, también tenemos en forma particular, pero también hay centros Yo creo que el Senda son fundaciones. podría hacer mucho más el Senda. Sí, El Senda ser podría más. hacer mucho más de Ajá. lo que hace. Hablemos las cosas Porque como hay son. recursos, ¿ah? Sí, hay recursos. sí. No bastan con campaña, no a las drogas, no al alcohol. Sí. Podrían hacer mucho más. Y el otro día yo hablaba con un senador, Pauli, y que está tan perdido de repente el mundo político en términos de adicciones. Desconectado. Y desconectado porque creen que, por ejemplo, haciendo multicancha en los lugares, en los barrios. Se van a evitar el van a consumo evitar. de... Entonces, como que el eslogan es, hagamos multicancha, que los niños No jueguen a las la drogas pelota. y al deporte. Claro. Sí. Esa multicancha se transforma en un foco Sí, po. de consumo. Ahí la gente se junta Claro, con claro. su vamos a la cancha. Oye, querido Dani, tenemos más mensajes. Vamos a ir leyendo a nuestros televidentes que se están manifestando sobre este tema tan importante, ¿no es cierto? Dice, si alguna vez Daniel indica que no quiere hablar del tema de las drogas porque tal vez aburre, díganle que en mi caso es un reforzamiento y una gran ayuda. Soy alcohólico y llevo 2 años sin probar una gota y es una lucha diaria, nos cuenta José Luis. Mira. Bueno, a mí nunca me va a aburrir este tema. Sí. Y yo agradezco a TVN, agradezco al equipo, además que poder abrir el panel, poder conversarlo. No siempre se habla de estos temas en televisión que son tan importantes, así que yo no me aburro. Para mí es un tema que me apasiona. Yo he dicho que el día que deje la televisión o la televisión me deje a mí o las comunicaciones, me voy a dedicar netamente a rehabilitar. Me Así gusta es. mucho. Seguimos con más mensajes. Mira, la gente sigue escribiendo. Dice, hola, qué buen tema están tocando. Yo lo viví y gracias a Dios estoy limpia ya hace 15 años. Es muy difícil y es una enfermedad para toda la vida, lo que decían acá la Maite con la Paulina. Es muy importante tener una red de apoyo siempre. Saludos, Lili. Así es. Es así. Es para toda la vida y lo bueno es tener la herramienta. Por ejemplo, esta enfermedad, como es una enfermedad de las emociones, cuando tú estás rehabilitado y todo, hay que tener cuidado y tener las herramientas de cómo manejar no solamente las situaciones de consumo o ir a una fiesta, o ir a un asado, a un matrimonio. Eso es tener herramientas prácticas, pero también tener herramientas desde la emoción. Por ejemplo, yo viví en estos últimos 3 años, 4 años, 2 duelos. Sí. Entonces esta enfermedad se puede meter en el bajón. Así Entonces es. decir, oye, se murió mi mamá, Claro. ¿cómo yo puedo pasar este dolor? Ya, me voy a tomar una cerveza, voy a tomar algo. Sí. O ¿Te pasó? ¿Estuviste, Daniel, No. ahí en ese No. momento en No. que Estás alerta flaqueaste? siempre, No. tú estás alerta siempre. sí, uno está alerta. Sí, alerta. Y uno está alerta, es decir, no, también se cruzan de repente pensamientos, pero esas son las herramientas que uno dice, no puedo, porque si voy a hacer eso,
va a ser peor. O sea, va a ser un alivio inmediato, pero va a ser peor después. Y pasa o en la pena máxima o pasa también en la euforia. Esto que me está pasando hoy día a mí en el canal, en TVN, oye, que te va bien, que está bueno tu programa, y que también uno podría premiarse y decir, oye, sí, pues sí, Celebremos. me merezco algo. No, claro, que no, el poder tampoco. es decir, que no eres Para tremendo. una persona que es adicto, que tenemos esta enfermedad, lo más importante es vivir en el equilibrio. Sí. No te puede mover mucho el piso, el bajón máximo, no te puede mover mucho el piso, tampoco la euforia. Uno tiene que estar centradito. Sí. Uno sabe que este programa le puede ir bien y mañana le puede ir mal. Claro. Se murió la mamá, ok, hay una pena, pero no por eso vamos a anestesiar el cuerpo para llevar esa pena. La pena hay que llevarla. Hay que vivirla. Hay que vivirla, Hay que vivirla. claro. Vamos Hay a que seguir leyendo más mensajes, ¿les parece, queridos compañeros? Porque mira, este es muy especial. Dice, hola, yo tengo a mi hijo internado en este momento. Es muy duro, pero estamos tranquilos, ya que él tomó la decisión de rehabilitarse. Muy importante. Muy Le importante que le mandamos apoyo, ¿ah? Le mandamos Bueno, mucho todo el apoyo, toda la Sí, fuerza. muchos cariños. Es muy importante que la persona que se quiera rehabilitar tenga la voluntad de hacerlo con la contención de la familia, pero no hay, por ejemplo, a mí me han llegado muchos casos. ¿Qué hago, güeyito, con, no sé, mi hijo? ¿Cómo lo obligo? ¿Cómo le digo? Mientras no exista la voluntad, mientras la persona no haya tocado fondo y diga, ¿saben qué? Estoy entregado. Voy a escuchar, porque las personas que somos adictos en ese proceso escuchamos muy poco, voy a escuchar, voy a tener la voluntad, voy a ser receptivo, ahí puede haber un buen tratamiento. O sea, si él, en el caso de nuestra amiga o nuestro amigo, si su hijo quiso, es porque hay un buen pronóstico. Claro. Espérame, ¿y la actitud de un padre es de comprensión? ¿Debe ser de comprensión? ¿Es como recae, dice ya, ok, bueno, está enfermo? ¿O tiene que haber dureza? Lo que hablamos un poquito hace un rato. Desgraciadamente tienes que agarrar el corazón en ese momento y guardarlo y decir lo más importante aquí es que toque ese fondo, que lo entienda. Estoy cerca, doy cariño, pero es importante no sacarlo del apuro, no sacarlo del problema, sino que toque ese fondo. Es la única manera que él decida rehabilitarse al final. Es una Además labor que, de la persona. Los papás en general son facilitadores para un consumo sin darse cuenta. Por ejemplo, una persona que no sé, ya tiene 20 y tantos, 30 años, vive con los papás, consume, pero en su casa encuentra su ropa lavadita, planchadita, tiene comida, tiene un techo. Entonces los papás de alguna manera, sin saber, están fomentando una vida cómoda de la persona que está consumiendo. Entonces, esa persona, si es que trabaja, por ejemplo, ese dinero lo destina a consumir, porque está en una zona de confort. Claro. Y los papás no se dan cuenta de cortar eso para decir realmente hasta responsable. Sacar una botella de vino, sacar cualquier alcohol de la casa, cualquier Claro. cosa que sea un estímulo que detone esos 10 minutos en los cuales Claro. vas a tener una crisis. Viene el craving que se Y llama, claro. Oye, Dani, me llama la atención que hablas en presente. Es decir, han pasado 17 años desde que estás limpio, ¿no es cierto? Dices, pero dice, nosotros los adictos, nosotros los enfermos que estamos acá, y ustedes decían que es para toda la vida. Para toda la vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo sigues hablando como en presente a pesar de que ya estás rehabilitado? Porque yo nunca me puedo dar de alta. Yo siempre tengo que estar con la alerta. Yo no me puedo dar el alta y decir, ¿sabes qué? Yo nunca más voy a consumir. Ya. Yo siempre tengo que estar con la herramienta, siempre tengo que estar atento a lo que mi emoción o mi mente me pueda traicionar. Con lo que te decía, Sí. por las noticias malas, las noticias buenas. Siempre hay como alguien que te puede estar diciendo, ya. Para mí, mira, lo más importante, y esto siempre se los digo a las personas que están iniciando una rehabilitación. Y esto en todo orden de cosas, puede pasar con, no sé, personas que quieren bajar el índice de la comida. Para mí lo más importante es el primer permiso. El primer permiso es fatal para una persona que se está rehabilitando. ¿Cuál es el primer permiso? Ya. Por ejemplo, si una persona está rehabilitada y no consume alcohol, vamos a hablar de alcohol, y dice, ¿sabéis qué? Me voy a tomar una cerveza sin alcohol, si total no me va a hacer nada. Primer permiso. Como no le va a hacer nada, a las 2 semanas decir, ¿sabéis que estuve bien? Me voy a tomar una cervecita. Ya, y se va a tomar esa cerveza y no va a pasar nada. A la 4ª semana va a estar tomando 3 cervezas y no una. A los 6 meses va a tomar otro trago y si consumía droga al año va a estar consumiendo droga. Ese primer permiso es clave. Uno no puede permitirse ese primer permiso. Como decía la Maitén, es una enfermedad crónica. Una Sin enfermedad duda crónica lo para es. toda la vida. Y ese no solo del que está enfermo, es de toda la familia. Así es. Contamina a toda la familia, le da dolor a todo el mundo, uno quiere hacerlo mejor. Yo te digo, investigué mucho eso, porque me hago responsable, trabajo con niños y jóvenes y de repente ves ese proceso que va cambiando y tienes que poder conversar con los Maitén, padres para ayudar. perdona, ¿has visto casos de cabros talentosos que se han perdido? Yo creo que
Lo que más me enseñó fue una experiencia en Estados Unidos. Tuve uno de los alumnos que estuvo conmigo de los 8 años y como a los 11 empecé a percibir algo. Y empecé a informarme de todo esto y a conversar con los padres. Y fue una pérdida total. Es la única persona, pero fue al final pérdida total. Entonces me marcó mucho. Si yo estoy cerca, el profesor del colegio, el que está con él en el deporte, el amigo que es sincero y que se da cuenta en vez de encubrir, mejor avisar a la familia. Yo creo que esa complicidad es muy dañina alrededor. Ese cariño cómplice es muy dañino. Sí. Nosotros hicimos acá en TVN el Cuéntame y en varias oportunidades traté el tema de tener un familiar o soy adicto. Y venían testimonios a entregar su historia. Y es atemporal, por lo tanto no sería nada de malo que la señal TVN3 Puede tener el programa al aire con estos recordara temas. esos. ¿Por qué? Porque son testimonios que te calan el alma. Había mamás que decían, tenía que salir a las 3 de la mañana a buscarlo. Bueno, me llamaban y me decían, está botado en la calle, se meó, está aquí. Y Y las tú- mamás salían así... Fuerte. Y toda la razón porque ha pasado, no sé, 15, Pero, 20 sí, años y pero sigue la misma historia. Es la y misma exactamente historia. lo mismo. Exactamente, no cambia, porque la adicción es así. Con Por la algo es diferencia- crónico. Con la diferencia que hoy día hay mucho más droga, hay mucho más... Mucho más acceso también. Acceso, hay laboratorios artesanales, por lo tanto la droga está mucho más en todos lados. Y lo Aplicaciones vuelvo- que se utilizan Sí, ¿sabes? para otras cosas que no son para lo que fueron No, y creadas. sabes que hay un peligro tan grande. Yo tenía a mis hijos en el colegio y me acuerdo que me llegó contando mi hija de haber estado en tercero medio, segundo medio, que a una de sus compañeras había ido a la noche, en fin de semana a una disco y se había borrado con el chavo y la encontraron que se habían abusado de ella. No sabía qué es lo que le había pasado. Y eso ocurre, te digo, muy seguido. No, hoy día es- Muy seguido. Lo que pasa es que se quedan callados, no dicen. ¿Y tú pero, crees que pero haya un conocimiento real de los padres de todo esto? Perdón, Maite. Si hay un conocimiento de los padres real de todo esto, porque creo. son una No pieza creo. tan fundamental la familia, en vez de disculparlos, en vez de protegerlos o ocultarlos, habrá conciencia Es que yo social. además yo siento de Yo creo que- que falta la comunicación, falta hablar que no sea un tema tabú. No, y el Yo adicto siempre es un he gran luchado- simulador también. Siempre he luchado que este tema no sea tabú, por eso Eso, agradezco mucho que sí. lo hablemos acá, que no, las personas tienen aún vergüenza decir que están en un tratamiento, hay miedo de por medio. Hay una cierta, por ejemplo, mi mamá, cuando yo empiezo a dar las entrevistas del 2010, y empiezo a decir que yo había sido drogadicto y que... como a la tercera entrevista me llama y me dice, Daniel, ¿Será? es necesario. Danielito. Es necesario tanta entrevista, Daniel, que hablas de eso y le decía, mamá, es protector. Entonces yo creo Pero que también otra pasa por época miedo, también. pasa por vergüenza. La y que ojalá- sociedad, la todo sociedad, eso, y ojalá ¿no? que no sea un tema Y tabú. yo creo que de verdad lo que dice Maiten con respecto al alcohol, lo que dice Paulina, que yo siento que el alcohol en esta sociedad está muy normalizado, a un nivel que de verdad ya es peligroso. Hoy día yo lo conversaba con una amiga que tiene hijos adolescentes, que ella quedó pero espantada cuando celebraron los 15 años de su hija, el nivel de alcohol Sí, como los tremendo. niños tomaban. Son bravos. Me dice, se metieron de 2, de 3 al baño, yo al día siguiente llamando acá a mamá, pero mi hija jamás, sí, tu hija Sí, estuvo claro. en el baño con 2, yo no sé, tienes que dar la pastilla el día después. De verdad, los papás muchas veces también se cierran y no quieren ver lo que Así pasa es. alrededor de sus y con hijos. este aparatito Y ese es el de la puntapié incomunicación. inicial de algo que puede significar una vida de adicción. Entonces yo creo que también el alcohol en los jóvenes no hay que normalizarlo, hay que tener mucho Es que en ojo este para país se poder celebra con alcohol, Con alcohol. y se llora. Con alcohol, por eso, es Entonces, un aditivo. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de poder hablar del tema y agradecer, por supuesto, al equipo. Hagamos un programa de eso. Este lindo logro de mi hija. Y bueno, nos fuimos a otro tema que yo lo agradezco tremendamente porque Te felicitamos. estar un Sí, papá gracias, presente Daniel. muy bueno. Muchas gracias. Solamente para terminar y para que las personas que nos estén viendo, la enfermedad de la adicción es tan grave para que usted memorice lo siguiente, las mamás o los papás o la gente que nos esté viendo en la casa. Siempre se dice en diferentes instituciones que la enfermedad de las adicciones tiene que ver con las 3 C. Y las 3 C, para una persona que tiene un consumo problemático, tiene 3 resultados con las 3 C. Primero es la cesantía, la clínica y el cementerio. No hay otra opción de una persona que tenga un consumo problemático. Un consumo problemático o te va a llevar de alguna manera a la cárcel también, son 4 C. Sí, A le voy a la agregar cárcel, eso. te voy a dejar en la cárcel, en la clínica
o en el cementerio y sin trabajo por la cesantía. Wow. Es tremendo. Ahí está el destino de una persona que consume problemático.